Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes, o buenas tardes, según depende del país donde están mirando. Aquí estamos una vez más con el grupo El Peso de la Verdad para un debate o un corto debate acerca de si la salvación se pierde o no se pierde por nuestro hermano Jonathan Vargas de la ciudad de Chile y Dani Totocayo, que son los que van a exponer. Totocayo va a defender una postura, mi hermano Jonathan va a defender la otra postura, obviamente. Y a continuación los dejo para que ellos se presenten. Adelante, Totocayo. ¿Tiene el micrófono apagado? Oh, gracias, mira. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan García, gracias Jonathan. Bueno, pues el tema que vamos a estar debatiendo es sobre si la salvación se pierde o no. Yo creo que la salvación sí se puede perder. Y bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Dani Totocayo, soy del país de Perú y nos gustaría que compartan este video para que muchas personas puedan verlo. Bueno, hasta aquí creo que eso sería todo. Adelante, hermano Jonathan. Sí, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Vargas, soy de la ciudad de Valparaíso, Chile, y el día de hoy vamos a defender sobre que la salvación no se pierde. Vamos a demostrar bíblicamente cómo la salvación no es la que se pierde, y no solamente hablamos de la palabra, sino que hablamos de la persona. En el fondo es la persona que no va a perder su salvación, que va a ser la postura que yo voy a defender. Y espero que sea de ayuda también para todos los que eh, quieren saber un poco más de la escritura y puedan también interpretar correctamente la Sagrada Escritura, de la misma de esta. Muy bien, pues los términos del debate van a ser 10 minutos de presentación de la doctrina, 10 minutos de refutación, y van a ser dos preguntas intercaladas, no más de 30 segundos en contestar. Si alguno de los dos oponentes se pasa de los tiempos, que yo soy el que voy a estar moderando, pues van a tener ahí una sanción de quizá una pregunta menos. Pero la idea es dar solamente los 10 minutos de presentación y los 10 minutos de refutación. ¿Están de acuerdo? Plenamente. Bien. ¿Quién es el que retó aquí? Dani Totocayo es el retador. Muy bien, Dani. Entonces vas a comenzar tú primero con tus 10 minutos de presentación, Dani, y luego va a entrar mi hermano Jonathan con sus 10 minutos de presentación de la doctrina. A la hora que yo te indique, comienzas. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. Bien, iniciamos. Bien, ¿por qué yo no creo en la doctrina de que la salvación no se puede perder? Voy a presentar mis razones. Mi primera razón, porque un cristiano puede extraviarse de la verdad y hacerse un pecador, pero si se convierte será salvo nuevamente. ¿Lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. Santiago capítulo 5, verso 19 y verso 20 dice lo siguiente. Hermanos, dice hermanos, no dice incrédulos, no, dice hermanos. Si alguno de entre vosotros, ¿va? Es de entre vosotros, es decir, es un cristiano. Y Santiago le está llamando hermano, es en la fe, no le está hablando a un impío. De entre vosotros se ha extraviado de la verdad, porque esto sí puede suceder, esto lo está diciendo Santiago. O sea, si esto no sucedería, jamás él se atrevería a decir si alguno de entre vosotros se ha extraviado. Si esto no es posible, no tendría sentido que él dijera que si alguno de entre vosotros se ha extraviado, de la verdad tenga algún sentido, pero lo dice. Dice, y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma, no un cuerpo, dice, un alma, y cubrirá multitud de pecados. En otras palabras, una persona que ha sido ya salvada, es decir, un hermano de entre vosotros, se extravía de la verdad, está en su pecado, está en apostasía, pero alguien le corrige su error, entonces esa persona vuelve, dice, a ser salvo de muerte, ¿ok? Entonces, estamos viendo que aquí sí hay un caso de una persona que es cristiana, se aparta y después vuelve. Ahora, uno sí, pero acá el texto dice que acá se ha vuelto. Claro, eso es cierto. Pero por lo menos estoy demostrando de que alguien sí se perdió y de que volvió a ser salvo por segunda vez. Ahora bien, esto puede suceder en el caso de que hay personas de que se apartan de Dios y nunca más vuelven al Señor, sí. Y eso lo voy a demostrar después. Pero por lo menos quería dejar claro que una persona sí se puede extraviar de la verdad, que un hermano de la fe, y puede ser salvo nuevamente.
Punto 2. Porque si los que somos cristianos no perdonamos, tampoco seremos perdonados. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Esto es Biblia. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Jesucristo está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos. Por lo tanto, estos ya eran creyentes, ya eran seguidores de Jesús. Y estas personas que ya eran seguidoras de Jesús podían cometer el pecado de no querer perdonar las ofensas a otras personas. ¿Y qué les dice el Señor Jesús a sus discípulos? Dice que aún el Padre no le va a perdonar si ellos no perdonan. Así que esto demuestra que la salvación sí se puede perder. Tercera razón, si un cristiano se aparta de Dios y empieza a vivir una vida impía, no heredará el reino de Dios. Pablo escribió a los cristianos de Corinto lo siguiente. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, les dice a ellos, ni los fornicarios, ya había un fornicario en capítulo 5, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, dice, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, es obvio que si una persona que ha conocido a Cristo y está practicando, por ejemplo, la fornicación o la idolatría o el adulterio, es cosas que se dan en la iglesia, no me va a negar esto, Jonathan, esto se da en la iglesia también. Dice que estas personas no van a heredar el reino de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A ellos. Cuarta evidencia o cuarta razón por la que creo que una persona sí se puede apartar de Dios y perder su salvación. Porque las viudas jóvenes quebrantaron su primera fe y se apartaron en pos de Satanás. Lo dice la Biblia, sí. Mira lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 5, verso 11 al 15. Pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satán. ¿Cómo se van a apartar en pos de Satán si nunca fueron cristianas? La persona que nunca fue cristiana no se puede apartar, siempre está apartada. No se puede apartar. Pero si alguien se aparta del Señor en pos de Satanás, es porque alguna vez fue cristiana. No tiene sentido que alguien se aparte cuando siempre estuvo apartado. Así que no se trata de personas que quebrantaron una fe de alguna manera así superflua. No. Está hablándose de personas que realmente se apartaron. No que parece que se apartaron, no, se apartaron. Quinta evidencia. Romanos 11, 18 al 23 nos dice el apóstol Pablo que si no permanecemos en bondad, seremos cortados. Si nos jactamos, vamos a ser cortados y no vamos a ser perdonados. Lo digo yo, no, lo dice Pablo, dice, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. ¿Salvación por obras? No. Pues de otra manera tú también serás cortado. Así que una persona que ha conocido al Señor Jesucristo, pero se ensoberbece, deja de vivir en bondad, no permanece en bondad, va a ser cortado. Y dice, ¿sabes qué? Que no será perdonado. Eso lo está diciendo el texto, no me lo estoy inventando. Sexta razón, porque los cristianos que fueron justificados por la fe y quieren ser justificados por la ley mosaica caen de la gracia. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice así, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Verso 2 dice, en el capítulo 5, verso 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hasta Martín Lutero reconoció que aquí se está hablando de creyentes verdaderos, porque acá se dice que se habían alejado del que os llamó por la gracia de Dios. Y ellos dice que de la gracia habían caído.
Así que una persona sí puede perderse, sí puede caer de la gracia. Si la gracia es lo que te sostiene para ser salvo y después ya no, y de la gracia caes, ¿qué te sostiene para ser salvo? Si ya la gracia no te sostiene. Si la gracia te sostiene para salvación y si esta idea después ya no te sostiene, entonces, ¿en qué lado vas a estar? ¿En salvación? No, en condenación. Eso es lo opuesto. Esa es la antítesis de la salvación. Evidencia o razón número 7. Porque el que no permanece en Cristo será echado en el fuego. Juan capítulo 15, versos 5 al 6. Dice que el que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer, a no ser que alguien permanezca en mí. Es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca y lo recogen y los echan al fuego y arden, ¿no? Entonces vemos que una persona así se puede apartar del Señor si no permanece. Cuando leemos la frase echados fuera en Mateo 8:12, hace referencia a la condenación. Y aquí en Juan capítulo 15, desde el verso 5 al verso 6, se está usando la misma frase. Y en el contexto se está haciendo referencia de que los recogen y los echan al fuego y arden, una figura metafórica para hacer referencia a la condenación. Así que si una persona se aparta del Señor Jesucristo y es una rama que deja de estar unida con Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a dar frutos, frita, estoy pensando en la papa, ya no va a dar fruto y se va a perder. Así que creo que esto demuestra claramente de que la salvación sí se puede perder. Una persona sí puede perder su vida. ¿Por qué puede perder su salvación? Porque simplemente se aparta de Dios. Esta es una realidad, por supuesto, si no el Señor, ¿para qué les hubiera advertido? ¿Para qué les hubiera dicho que el que no permanece en mí y entonces será cortado o será echado fuera? ¿Por qué? No tendría sentido. Si Jesucristo les advierte es porque eso es una realidad. Cuando Jesucristo en Mateo 10, verso 28, les dice que teman a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el Gehenna, en el infierno, ¿por qué les hace esa advertencia si eso no es posible? Además, ellos ya eran salvos. ¿Por qué les hace esa advertencia? Porque realmente un discípulo, un hijo de Dios, sí puede perderse. Gracias. Porque un discípulo sí puede ser echado en el Gehenna, sí puede ser echado en la condenación, en el castigo eterno, en el infierno eterno. Por esa razón, Jesucristo les dijo que ellos teman, no a los que matan el cuerpo, temen a aquel que puede echarles, destruirlos, castigarlos en el infierno. ¿Por qué lo dice? Obviamente porque eso podía suceder. Y por eso les dice, teman. ¿A quiénes? A sus discípulos, no le está diciendo a incrédulos. Así que todo lo que acabo de presentar prueba de manera incontrovertible que la salvación sí se puede perder, aun cuando la salvación es por gracia, porque es por gracia, pero hay una cosa que a veces la gente no dice, es por medio de la fe. Y también uno tiene que arrepentirse, como dice la Escritura en muchísimos pasajes, uno tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo y tiene que arrepentirse. Y sabes que la fe y el arrepentimiento no son obras para salvación, para ganárselas, sino gratuitamente. Gracias. Listo, hermano. Pues así le damos entrada a nuestro hermano Jonathan para que ponga con sus 10 minutos de presentación. Ahora nuestro hermano Dani Totocayo nos puede hacer el favor con su cámara, o si no tiene ningún problema, mi hermano Jonathan, así lo podemos correr. Sí, habría que preguntarle a Dani Totocayo si es que tiene problemas con lo que yo, o sea, si se le, si es lento, No les entrecortado, si me escucho. escucha perfectamente. No les escucho, mi hermano, por eso Ok, he apagado. Luego que apague el moderador. Sí, ahora sí, por favor. ¿me escuchas bien o quieres que yo apague? Sí, no, te escucho perfecto. No te preocupes. Te escucho bien. Ya. Juan, avísame cuando partan mis 10 minutos, por favor. Permítame. Listo, hermano. Bien, para todos los que nos escuchan desde sus casas, voy a demostrar que la salvación no se pierde. Voy a argumentar, voy a presentar la doctrina en estos cortos 10 minutos que me quedan, ¿ya? Primero hay que explicar lo que significa la palabra salvar. Viene del griego soso, que ustedes tienen la concordancia Strong, la pueden encontrar en el número 4982. Allí esta palabra soso significa librar, proteger, preservar, seguro, guardar. Todas estas definiciones es lo que significa la palabra salvar. En el fondo es una acción, es un verbo, es una acción divina. Eso es lo que significa salvar y perfectamente ustedes lo pueden conjugar. Yo salvo, tú salvas, él salva. Eso es lo que significa entonces salvar. No olviden eso. Librar, proteger, preservar.
Toda esa es la definición de la palabra salvar. Ahora bien, lo mismo es la palabra hebrea yashá. Yashá también significa seguro, comenzar, guardar, ¿ya? Ahora bien, la otra definición que nosotros tenemos que entender es la palabra gracia, que viene del griego charis, que significa favor, pero con una característica, favor inmerecido o bondad inmerecida. ¿Por qué? Porque a veces los favores, la palabra favor, también quiere decir una bondad, pero puede ser merecida, es decir, yo doy algo a cambio y la otra persona me debe dar algo a cambio. Ese es un favor, ¿ya? Pero si hablamos de gracia, estamos hablando de que esa persona no me debe absolutamente nada, ni yo lo hice por algo que esa persona tenga que darme. Por eso se llama favor inmerecido, que significa gracia. Dicho esto, me gustaría revisar rápidamente en Romanos 5:9, dice que somos salvos de la ira de Dios. Y me gustaría también leer con ustedes Hebreos capítulo 2, verso 10, rápidamente. Hebreos capítulo 2, verso 10 dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, está hablando de Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Escuchen lo que dice el texto: al autor de la salvación de ellos. Es decir, Jesucristo, que es Dios, es el autor de la salvación. Si ustedes se fijan, no está acompañado de nadie, no está acompañado ni de la buena acción del ser humano, ni del arrepentimiento, ni de algo que tenga que hacer. Es Dios quien es el autor de la salvación, por lo tanto, qué ridículo sería pensar que la salvación depende del ser humano si el texto te está diciendo que el autor de la salvación es Dios. Bien, ahora, vamos a 2 Timoteo, un texto bastante interesante. 2 Timoteo capítulo 4, verso 18, dice así la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo escribiéndole al joven Timoteo, él dice así: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes se acuerdan de la definición que yo di de la palabra salvación, que es sozo en griego, significa, dentro de otras cosas, librar y preservar. Y esa es la definición que le da la concordancia Strong. Si yo leo aquí el texto, dice, el Señor me librará. Ahí está, una de las definiciones de la palabra salvación, librar. ¿Quién es el que libra entonces? Dejemos que el texto responda. El Señor. El Señor me librará de toda obra mala, dice el apóstol. Y me preservará. Ahí está la definición que corresponde a la palabra salvación. Preservar. Entonces, si pregunto, bueno, ¿quién libra y quién preserva para el reino celestial? La respuesta es, según el texto, el Señor. Por lo tanto, el ser humano no tiene nada que ver aquí que de él dependa la salvación, porque depende todo exclusivamente de nuestro Dios. Por eso se sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en ningún momento el apóstol se da la gloria a sí mismo porque se arrepintió, porque creyó, porque hizo algo. ¿Ya? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 38, perdón, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 38 y 39, dice así: por lo cual estoy seguro, hay una seguridad que tiene el apóstol, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, escuchen lo que dice ahora, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conclusión, el apóstol está diciendo en otras palabras que él está completamente seguro, no en algo que él tenga que hacer, sino completamente en Dios, que la salvación, que no va a perder su salvación. Por eso él tiene la capacidad de decir que ni lo porvenir va a ser capaz de separarlo del amor de Dios. ¿Se fijan cómo en ninguna parte condiciona esta preservación o esta salvación a algo que él tenga que hacer o él tenga que cumplir? Ahora, nosotros cuando leemos Juan capítulo 10, verso 28, Jesucristo hablando de las ovejas, Juan capítulo 10, verso 28, dice, vamos a leer del verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, es el Señor Jesucristo. Verso 28, y yo les doy vida eterna, ¿ya? Y escuchen lo que dice el texto, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿ya? Yo, para creer que la salvación se pierde, tendría entonces que contradecir el texto y decir que la oveja tiene la suficiente fuerza y voluntad para abrirle la mano del Señor Jesucristo, para abrir la mano de Dios y escaparse.
¿Por qué? Porque la salvación, de fin de cuentas, depende si la oveja quiere estar ahí o no quiere estar ahí. ¿Se fijan? Ahora bien, vamos entonces a un texto más en Hebreos capítulo 10, verso 14. No sé cuánto estoy de tiempo. Juan, ¿cuánto tiempo me queda? Le quedan 4 minutos, hermano. Perfecto, tengo tiempo. Hebreos capítulo 10, verso 14 dice así. Hablando de Jesucristo, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquellos que creen que la salvación se pierde tienen que negar este texto de manera tajante y dejar de mentiroso al Espíritu Santo, quien dejó plasmada esta escritura allí, porque no es para siempre. Y no hizo perfecto, y no habría perfección. ¿Por qué? Porque obviamente depende de mí si yo pierdo o gano mi salvación. Eso es lo que plantea mi oponente, pero yo estoy rescatando lo que dice el texto. El texto dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y obviamente eso habla de los cristianos que están seguros en él porque no van a perder su salvación. El texto dice que nos hizo perfectos para siempre, no perfectos temporalmente o que dependa de nosotros. Ni tampoco el texto agrega un sí y cuando nosotros vivamos en arrepentimiento o vivamos haciendo buena obra o vivamos tratando de no caer en pecado. ¿Ya? Otro texto más, Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, el apóstol Pablo nuevamente dice, estando persuadido de esto, ¿ya? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese es Dios, muchas gracias, el que comenzó en vosotros la buena obra, ese es Dios, el que comienza la buena obra, no el hombre, dice, la perfeccionará hasta que el hombre cumpla las condiciones. No, dice el texto, hasta el día de Jesucristo. Es decir, hay una promesa allí, y es una promesa que es incondicional. No solamente porque yo diga que es incondicional, porque obviamente el texto no muestra conjunciones condicionales, no muestra nada que sea condicionado esto a un comportamiento humano o a algo que el hombre tenga que hacer. Vamos a los textos más relevantes entonces que yo quiero presentar aquí, mientras me queda todavía tiempo. Efesios capítulo 2, verso 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. No dice por gracia siempre y cuando se arrepientan, o por gracia siempre y cuando cumplan los requisitos para la salvación. No dice por gracia sois salvos. Y si yo le agrego algo a la palabra gracia, que ya la definimos en un comienzo, y para los que lo olvidaron, no se preocupen, se lo vuelvo a explicar, la palabra gracia significa bondad o favor inmerecido. Bondad inmerecida, del griego charis. Me queda menos de un minuto, ¿ya? Lo mismo dice Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos. No hay conjunciones condicionales en el texto. No hay un sí, yo hago tal cosa, no hay un siempre y cuando, no hay un con tal que, no hay siempre y cuando que. ¿Se fijan? Rescatemos lo que dice el texto bíblico. Eso es nada más que lo que yo estoy nada más rescatando. En Hechos capítulo 15, verso 11 dice exactamente lo mismo. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Dónde está la condición humana? No hay condición humana. De la misma manera, la Escritura afirma, en base a todos estos textos que yo he presentado, la seguridad del apóstol, que la salvación es totalmente segura en él y que tenemos esa satisfacción de que lo que Dios eligió jamás lo va a perder. ¿Por qué? Porque la salvación es de Dios, como lo comprobamos. Muchas gracias. Listo, mis hermanos. Pues así ya cada quien tiene sus 10 minutos de presentación, sus 10 minutos de presentación de cada oponente. Ahora sigue el tiempo de refutación, me lo va a tocar a nuestro hermano Dani Totocayo. Solamente quiero hacer hincapié sobre de esto, de que lo de refutar, la palabra refutar según la Real Academia Española quiere decir tomar los argumentos del oponente y contradecirlos o impugnarlos o hacerles ver que está mal. Eso es refutar, tomar el argumento del oponente. Entonces, con esta definición, espero que los dos oponentes agarren los argumentos y así mismo empiecen a refutar. Empezamos con el hermano Dani Totocayo. Adelante, hermano. Usted me dice. Ok, gracias. Listo. Bien.
Sí, su camarita. Ok, muchas gracias. Bien, Jonathan había dicho que Dios es el que salva y estamos de acuerdo. Cuando nosotros decimos que nosotros tenemos que arrepentirnos y creer, no es porque nosotros no los hemos inventado. Eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? ¿Me lo inventé yo? ¿Yo añadí eso a la Biblia? No. La Biblia en muchas pasajes está escrito cuando dice arrepentíos y creed, arrepentíos. O sea, constantemente vamos a ver esa palabra. Entonces, la salvación es de Dios. Nadie está negando, pero hay una condición, arrepentirse. Él dice, no hay condiciones, como que no, Señor. Arrepentidos, creed. Ahora bien, él dice, la palabra charis o haris significa favor inmerecido o bondad. Estamos de acuerdo. Nosotros somos salvos por gracia. Y nadie lo niega. Y leíste el pasaje de Efesios capítulo 2, verso 5, pero no leíste el verso 8. En el verso 8 se dice, porque por gracia, ojo, soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿hay un medio de salvación? Sí, se llama fe. Es por gracia. El hecho de que sea por gracia no quita que el ser humano tenga que tener fe. Dios no cree por nosotros. Aún si Dios le da al ser humano un don de fe, lo cual yo no creo, pero aún si fuera cierto, es el ser humano quien finalmente tiene que creer. Así que si hay una condición, deberías de leer el verso 8, no solamente el verso 5, todo en su contexto, mi estimado. Todo siempre es en su contexto. Ahora bien, él dice que en Hebreos 2, Dios es el autor de la salvación. Estamos de acuerdo, Dios es el autor de esa salvación, pero yo tengo que cumplir con los requisitos que Dios me pide para ser salvo. Es creer y es arrepentirme. Si yo voy ante el médico y le digo, necesito que me sane, que me haga una operación y yo pueda estar curado, el médico me cura, pero no significa que él me cura solamente porque él decidió curar mi punto. No, yo tengo que ir al médico. Si el médico me dice, ¿sabes qué? Súbete en la camilla, voy a hacer una evaluación, voy a hacerte una operación, ok. Yo tengo que estar disponible a lo que él me diga. Súbete a la camilla, me sube a la camilla. Quítate esta ropa y ponte esta otra, me pongo otra ropa. Yo soy operado, yo conozco esto. Entonces, en el momento, por haber obedecido al médico, he sido curado. Yo no he sido curado por mí mismo. Yo mismo no me curé. Alguien me curó, Dios también así. Dios me salvó, pero eso significa que tenía que cumplir con las condiciones de la fe y el arrepentimiento. ¿Acaso yo me lo inventé eso? Finalmente, yo te puedo presentar muchos textos que hablan acerca de que una persona tiene que creer y arrepentirse para el perdón de pecados. ¿Y qué vas a hacer con él? Tienes que borrar esos textos, no simplemente pasarlos por alto. La gracia no quita que no tengas que arrepentirte y creer en el Evangelio para ser salvo. Bien, dice, el Señor me librará de toda obra mala. No me acuerdo el texto donde se encuentra, pero claro, nosotros creemos que Dios es el que nos libra, pero dice la Biblia que Dios nos libra sin que nosotros oremos. No, el Señor le dijo a los apóstoles que cuando ellos oren y que le pidan para que Dios los guarde de la tentación, que los libre de todo mal. Incluso a sus apóstoles le dijo también, orad y velad para que no entréis en tentación. Y Pedro eso no, y cayó en tentación o no cayó en tentación. ¿Por qué? Porque el hecho de que diga la Biblia que Dios te libra, que Dios te guarda, que Dios te preserva, no significa que eso va a ser incondicionalmente. El texto no dice que Dios te librará incondicionalmente. Eso simplemente lo está agregando, mi estimado. La Biblia dice que Dios te libra del mal, Dios te guarda de la tentación. Cuando tú oras y le clamas a Dios y le dices, Señor, ayúdame, estoy en tentación, es un momento difícil, mira, la tentación es tan fuerte, socórreme, Señor. Uno ora, uno vela, busca de Dios, ¿para qué? Para pedir la gracia de Dios, para pedir la ayuda del Señor y así poder vencer. No es que uno vence nada más, Dios te ayuda, pero es uno el que tiene que velar, es uno el que tiene que buscar a Dios. Si queremos ser librados de la tentación y no caer, hay que obedecer a Jesucristo. Orad y velad, como dice la palabra. Dice, ni lo ¿qué dijo? Nos podrá separar del amor de Cristo, seguramente. Nada externo, pero Pablo no está diciendo que uno mismo, por su propio pecado, no puede estar separado de Cristo o del amor de Dios. Así que, por favor, tienes que tener en cuenta eso. Aparte, cuando Pablo habla a los romanos, en el capítulo 11 les dice que esas personas pueden dejar de ser salvos y Dios no los va a perdonar si no permanecen en fe y si se ensoberbecen en ese momento. Entonces, Pablo no se está contradiciendo. No se está contradiciendo. La palabra de Dios nos dice que uno sí puede perder su alma
si se ensoberbece, si no permanece, no me estoy inventando yo, ya he citado eso, se encuentra en la Biblia, Romanos capítulo 11. Hay que tomar el texto en su contexto. Ahora, ¿qué más dice? Juan 10:28 habla de que mis ovejas y mi Dios me siguen, que nadie las arrebatará de mi mano. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero ¿quiénes son esas ovejas que nunca nadie podrá arrebatarlos de las manos del Señor Jesucristo y de las manos del Padre? Aquellas ovejas que siguen a Jesucristo. No dice aquí la Biblia, Jesucristo no está hablando de esas ovejas que se apartan, está hablando de esas ovejas que siempre siguen a Cristo constantemente. Entonces hay que citar siempre su contexto. Hay ovejas que nunca se van a apartar, pero hay otras ovejas que se apartan del Señor, como ya he presentado en mi primer discurso. Hay ovejas que sí se alejan y necesitan ser socorridas, necesitan ser ayudadas, ministradas, buscadas, para que puedan estar con el Señor una vez más. En Hebreos 10:14 se habla de que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. De acuerdo, pero nadie niega eso. Todos los que creemos que la salvación se puede perder, decimos, ha hecho una sola ofrenda, con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿A quiénes? A los santificados. No dice a los que apostataron de la fe, no dice a los que cayeron de la gracia. No, Dios nos hace perfectos. Nos imputa su justicia. ¿Quiénes? Aquellos que nos hemos consagrado a Él por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe. ¿Cómo se nos imputa la justicia de Cristo? Por la fe. Entonces, en el contexto de que estos santificados se trata de hombres y mujeres que han puesto su fe en Cristo, que se han dedicado a Él, que han puesto su confianza en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados. No está hablando de otras personas. Bien, ¿qué más dice? Filipenses 1:6 dice que Dios nos perfecciona a Cristo. Por supuesto, lo hace, pero dice ahí que será incondicionalmente. No, Jesucristo nos dejó claramente en su palabra que nosotros vamos a ser perfeccionados por Dios, pero nosotros tenemos que sobre Dios. Nosotros tenemos que orar, velar, clamar. No es que la Biblia dice que simplemente Dios hará eso incondicionalmente y que nosotros no participamos. No, nosotros tenemos que orar, ayunar, leer la palabra y permitir que el Espíritu Santo nos hable por esa palabra, nos ilumine, nos ayude para poder tener victoria. Hay una sinergia. No es que Dios solamente hace la obra, nosotros también tenemos que someternos al Señor. ¿Por qué cree que los apóstoles oraban, ayunaban? Porque sabían que necesitaban de la gracia de Dios. ¿Y qué más dice? Efesios, también citó Hebreos 10:14, ¿no? Dice, pero no leyó el verso 29, que los santificados son personas también que se pueden perder. Mira lo que dice el verso 29, se lo voy a decir. Dice así, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? Y en el contexto, cuando uno 10 de Hebreos, dice que va a haber una expectación y de hervor de fuego y juicio a quienes, a estas personas que fueron santificadas. Así que el hecho de que la Biblia hable de que una persona ha sido santificada no significa que la persona pueda apartarse de Dios, porque si peca voluntariamente, a pesar de que fue santificado, y a pesar de que el sacrificio de Cristo fue perfecto, esa persona va a ser condenada. ¿Por qué? Porque si se aparta de Dios, si peca deliberadamente, es decir, si aparta de Dios, va a perderse. Ok, gracias. Entonces, como dice la Escritura, puede perderse. No es que la Biblia dice, no, una persona que es así identificada y la ofrenda de Cristo es así perfecto, por lo tanto no se puede perder. No se está contradiciendo el Escritor de los Hebreos. El Escritor de los Hebreos está diciendo claramente que la ofrenda es perfecta, pero es por los santificados, y esos santificados tienen que permanecer en Él. Si no permanecen, y si pecan voluntariamente, aunque sean santificados, como dice el verso 29, dice que habrá una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio sobre esas personas. ¿Por qué? Porque pecan aun cuando ellos un día fueron santificados por Dios. Entonces, no hay garantía en una salvación incondicional. Solamente hay una garantía, hay una seguridad de la salvación de manera condicional. Acercarse a Dios y acercarse y pedir su gracia para poder vencer, sí. Claro que sí. Si Pablo tenía victoria, ¿por qué nosotros no vamos a poder tener victoria? Si Pablo decía que de nada tengo mala conciencia, ¿por qué nosotros no podemos decir eso? Si le he dado muchas veces a Dios, ¿por qué voy a seguir fallando? No, como cristiano tengo que agarrarme al Señor y decir, ayúdame, Señor, voy a tener victoria contigo, ayúdame. Y Dios nos da victoria. Y tú también puedes tener victoria, Jonathan. Bien, estimados hermanos, creo que hasta aquí ya ha sido refutada la posición contraria de mi oponente, y creo que con lo que he dicho es suficiente. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, así le damos por terminado la refutación del hermano Dani Totocayo. Empezamos con la refutación de mi hermano Jonathan.
De igual manera, con los mismos esquemas, mi hermano. Adelante, permítame. Adelante, hermano. Bien, como todos ustedes habrán escuchado y se habrán dado cuenta, Danito Tocayo no me ha refutado absolutamente nada y confunde muchos conceptos. No sabe distinguir entre la predicación del Evangelio versus la doctrina de la salvación, que son cosas distintas. Claro, son parte. Si hablamos, ¿cierto?, de lo que engloba la doctrina de la salvación con el Ordo Salutis, que varios conocen lo que es el Ordo Salutis, la doctrina la doctrina de la predicación del Evangelio es muy amplia, pero confunde la predicación del Evangelio con la doctrina de la salvación. Y para colmo, agrega cosas que el texto no dice, y luego dice que me refutó. En Proverbios 35:6 dice así: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y observe lo que dice el verso 6 de Proverbios, dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y eso es lo que acabamos de ver. Todo el mundo se ha dado cuenta que Danito Tocayo le agrega cosas que el texto no dice. Y eso significa que es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura dice: no añadas a sus palabras, y Danito Tocayo le añade las palabras y descaradamente. Vamos a partir entonces. Bueno, habló de un texto que se Por dice favor, que... y falta de respeto, por favor. Hablamos entonces de que de decir que entre vosotros extraviándose de la verdad. Sí, ese texto que dice que extraviándose entre vosotros, dice alguno entre vosotros, por lo tanto no eran de ellos. Dice alguno de entre vosotros. No significa que eran de ellos. Hay que aprender a leer, ¿ya? Luego dice que se extravióse de la verdad. No dice que se extravió de la salvación. No dice que perdió su salvación. Y extraviarse de la verdad le puede ocurrir a cualquier cristiano. Como también puede ocurrir a mí, en este caso a mí, que yo estaba errado en una doctrina específica, pero luego descubrí la verdad y ahora creo de otra manera esa misma doctrina con otro argumento que yo desconocía. Por lo tanto, él confunde la palabra verdad con la palabra salvación y eso obviamente es un error, agregándole cosas que el texto no dice. Luego, cada vez que menciona la palabra si, pudiera, con eso, cada vez que ustedes escuchen la palabra si, podría, hubiere, por lo tanto, eso se llama falacia del consecuente, porque no está presentando su doctrina. Él está sacando una conclusión de algo que el texto no dice. Es una suposición, y eso es lo que acabamos de hacer con Danito Tocayo. ¿Ya? Luego dice, habló de que vuelve un salvo de su muerte, cosa que el texto no lo dice. Habló de apartarse de Dios. Bueno, ¿quién no se ha apartado de Dios? Cualquier cristiano cuando peca se aparta de Dios, efectivamente, pero eso no significa que perdió su salvación. De hecho, el mismo apóstol, en primera de Juan 2:9 me parece, el mismo apóstol Juan dice: si alguno de vosotros pecare, es decir, el apóstol está reconociendo que podemos caer, dice: abogado tenemos para con el Padre, cosa que los inconversos no tienen. ¿Ya? Ahora, luego habló de que no perdonar. Bueno, aquí hay algo que Danito Tocayo cae en en una contradicción total. Él, cuando escucha y él entiende que la salvación es por gracia y él lo acepta, el texto lo dice, y de inmediato le agrega el pero, ¿ya? Y luego habla de que no hay que cometer tal cosa, hay que mantenerse en el correcto camino, etcétera. Y él lo que hace indirectamente es decir que la salvación es por no cometer pecados, cosa que no dice el texto. El texto dice que la salvación es por gracia, no por no cometer pecados. Y no hay conjunción en el texto. Entonces, nuevamente, él lee el texto, pero le agrega el pero al texto. Y el texto no agrega ningún pero. No respeta la autoridad del escrito. Eso más que nada. Luego, cuando él dice, 1 Corintios 6, los injustos no heredarán el reino de los cielos, dice: no reinen los borrachos ni el fornicario. Bueno, eso es totalmente correcto, es cierto, los injustos, pero los creyentes no son injustos, han sido declarados justos en base a la doctrina de la doble imputación. Y la doble imputación ocurrió en la cruz de Cristo. Se han traspasado su justicia a nosotros y nosotros se han traspasado nuestros pecados a Él. Por lo tanto, cuando el apóstol dice los injustos, se refiere a los no escogidos, a los no elegidos.
Por eso nunca se habla de los que están salvados, ¿se fijan? El texto nunca habla si algún salvado es injusto, cae en una borrachera, fornicario y pierde su salvación, eso el texto no lo dice. Y aparte, cuando dice los borrachos, los fornicarios, esas son formas de vida. No dice el que cae en pecado de borrachera, o el que se toma una bebida y queda borracho, o el que fornica una vez, pierde su salvación. No, está hablando de formas de estilo de vida. Por eso dice los fornicarios, por eso dice los borrachos, por eso dice los maledicientes, plural. Luego hablamos de Gálatas, de hecho el mismo texto dice que los que practican tales cosas, y ustedes saben que el cristiano no practica tal cosa, ¿ya? Además la salvación es por gracia, no por no practicar ciertos pecados, ¿ya? Ahora, 1 Juan 1:10, ahí está el texto que dice, si decimos nosotros tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice el texto. Luego habla de Romanos 11 con el tema de las ramas, ¿ya? Aquí obviamente Benito Tocayo no sabe lo que es una metáfora. Una metáfora es un hecho en donde lo uno en la vida real se repite en lo otro. Y en ningún momento el texto está diciendo que la salvación depende de que nosotros seamos bondadosos. Ya. El texto dice, si permanecierais en esa bondad. Y en la metáfora de la rama, la bondad es la savia que te sustenta para que tú no caigas de la rama. Es lo mismo que en Juan capítulo 15, ¿ya? Donde habla de los frutos, ¿ya? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La bondad vendría siendo esa savia que te sostiene para que no caigas, ¿cierto?, del árbol al cual tú fuiste injertado, porque obviamente una ramita por sí sola no se puede injertar, ¿ya? Tiene que venir, obviamente, el buen labrador para hacer ese injerto. Y eso mismo se repite, por eso el Señor Jesucristo dice, si permanecer en esa bondad, entonces no significa que el texto diga, ni el texto tampoco dice que por bondad seréis salvos. No, no, eso no dice el texto por ninguna parte, ¿ya? Luego habla, Gálatas capítulo 5, dice, de la gracia habéis caído. Sí, el texto dice eso, pero aquí la palabra gracia es una palabra homógrafa, y como palabra homógrafa se refiere al Evangelio, porque el texto ni siquiera habla de la salvación, habla de la justificación. Los que querían justificarse con la ley, que eran los judíos, de la gracia cayeron. ¿Cuál gracia? La gracia del Evangelio, porque cuando se les predicó Jesucristo, ellos prefirieron seguir justificándose por el sacrificio de animales según la ley, y no, obviamente, por el sacrificio de Cristo en la cruz. El texto nunca dice, perdieron su salvación porque cayeron de la gracia, o cayeron de la gracia de la salvación. No. Aquí netamente estamos hablando del tema de la justificación, que lógicamente cae con el tema de la justificación ante la ley, o la justificación que va a ser más adelante con la fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? Después dice que el que se aparte de Jesucristo ya no va a dar buen fruto y se va a perder. ¿Ya? Bueno, cuando leemos, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, lo leímos, de hecho, dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Dice. Y Daniel Tocayo lee el texto y lo cree, pero de inmediato niega el texto y le agrega el pero. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos, pero nosotros tenemos que estar ayunando, orando, y le agrega un montón de cosas y niega la salvación por gracia. Si eso es lo que está diciendo. O sea, cree en el texto, pero de inmediato le roba la autoridad al texto, agregándole algo que no dice el texto. Y eso es tergiversar la palabra. Y eso mi oponente lo hace constantemente, y todo el mundo se da cuenta, si eso es lo peor. ¿Ya? Luego agrega que si esto fuese así, si nosotros no tuviésemos que dar fruto, no tuviésemos que estar arrepintiéndonos, no tendría sentido, dice mi oponente. Bueno, eso se llama falacia del consecuente, ¿ya? Es decir, está negando lo que dice acá por la consecuencia que eso podría traer. Y eso no es argumento, eso es suponer. Y la suposición no es evidencia. Menos todavía cuando el texto no dice lo que él cree, ¿ya? Ahora, nuevamente, cuando él dice que somos salvos por gracia, le agrega el pero, y eso ya lo vimos ya. Ahora, en la salvación es por gracia, y de inmediato lo confunde con el Evangelio. No, si el texto no está hablando, cuando el texto habla del Evangelio, está hablando del Evangelio. Cuando está hablando de la salvación, está hablando de la salvación. Lamentablemente se me acabó el tiempo, pero obviamente, para lo último que tengo que decir, es que no hay texto que diga que la salvación es por creer. No hay texto que diga que la salvación es por arrepentirse. No hay texto que la Biblia diga que el hombre tenga que ser salvo por algo. Por eso, todos los textos que yo le mostré en un principio, sí, me quedan 10 segundos,
todos los textos que yo le mostré al principio, nos dice que la salvación es por gracia. Y no hay que agregarle nada más, ni con la imaginación, ni con el pero, como lo hace Danito Tocayo. Muchas gracias. Listo, mi hermano Jonathan. Bueno, muy bien. Pues así damos por terminada lo que es la refutación del hermano Jonathan. Ahora pasamos a las preguntas. En las preguntas solamente es, yo te pregunto, va la redundancia, y solamente contesten lo que se les pregunta. No traten de hacer como una doctrina acerca de la pregunta. Y aparte, pues no se pasen de más de 30 segundos en contestar. Ya no se puede refutar ni argumentar nada, solamente preguntas y respuestas. Adelante, mi hermano Totocayo, puede hacer usted su primera pregunta. Le rogaría que para, por favor, su cámara. Muchas gracias. Voy a prender la mía. Muchas gracias. Voy a hacer la primera pregunta. Bueno, quiero que me escuche bien. Yo le voy a citar un texto de la Biblia y quiero que me responda si dice o no dice la Biblia. Santiago capítulo 5, versos 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dime, ¿salvará de muerte un alma? ¿Me lo inventé yo o lo está diciendo Santiago capítulo 5, verso 20? Adelante, hermano Jonathan. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? No el texto, sino la pregunta. Ya, te pregunto si la frase salvará de muerte un alma, ¿me la inventé yo o lo dice Santiago? Porque dijiste que Dani dice lo ha inventado, no lo dice el texto, eso es lo que dijiste. Entonces te pregunto en base a ese texto, ¿yo me inventé la frasecita salvará de muerte un alma o lo dice Santiago? Ok, aquí va mi respuesta. Como tengo 30 segundos, no, lo dice Santiago y lo dice de manera perfecta. Tan perfecta que si tú lees bien, en ninguna parte dice que esa persona perdió su salvación, ni que tampoco la recuperó. Si es que tú quieres darle la autoridad al texto, por supuesto. Muchas gracias. Bien, ahí está la respuesta. Ahorita comience con su respuesta mi hermano Jonathan para que mi hermano Totocayo la responda. Adelante. Bien, voy a leer brevemente tres textos bíblicos. Efesios capítulo 2, verso 5, dice que aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es lo que dice el texto. Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y según Hechos capítulo 15, verso 11, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí va mi pregunta. Según estos tres textos que hemos leído, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Adelante, hermano. Gracias. Efesios 2.5, Efesios 2.8 y Hechos 15.1. Dice que la salvación es por gracia. Verso 8 dice, por medio de la fe. Dios no cree por nosotros, o de repente en tu posición Dios sí cree por nosotros, pero la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que creer. Él dice que yo me he inventado y que le he añadido a la Biblia cuando digo yo que arrepentíos y creed en el Evangelio. Por si no lo sabías, se encuentra en la Biblia, lo dijo el Maestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz hace 2000 años. No lo dije yo. Jesucristo es el que ordenó arrepentíos y creed en el Evangelio. El medio es la fe, verso 8, no me lo inventé yo, lo dice Pablo. Muy bien, esa es su contestación. Ahora seguimos con la pregunta número 2 de usted, mi hermano Dani Totocayo, y la última. Adelante. Ok, según Romanos capítulo 11, desde el verso 18 al 22, dice que si una persona se ensoberbece, uno que ya es creyente, se ensoberbece y no permanece en bondad, dice que será cortado y dice que Dios no lo perdonará. Entonces, ¿cómo dice usted que nos está tratando acerca de que una persona puede perder la salvación? Entonces, ¿qué significa esto? Perdón, necesito que me repitan la pregunta. Esta vez necesito que me repitan la pregunta completa, por favor. Ok.
Ok, según Romanos capítulo 11, verso 18 al 22, se dice que la persona que se ensoberbece, verso 20, y la persona que si no permanece en esa bondad, dice que será cortado y que Dios no lo perdonará. Así que si Dios no lo perdonará, entonces, ¿cómo dices que aquí no se está hablando de la salvación? ¿Y dónde dice que la bondad es la sabia? Listo. Bien, aquí va mi respuesta. Lo que yo dije, yo no dije que en el texto dijera la palabra sabia. El texto dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad. Y dice, si permaneceréis en esa bondad. La bondad, lo que pasa es que tenemos un texto con una metáfora. Y si usted bien sabe, las ramas no tienen una bondad para poder permanecer. Por eso que el texto está en una metáfora. Y si usted destruye la metáfora, está destruyendo la interpretación que el mismo apóstol está explicando aquí respecto a las ramas injertadas. Gracias. Bien, pues así damos ya por concluido lo No, que no, es... no, no. Me toca mi última Ah, pregunta. sí, cierto, sí, le toca a mi hermano hacer su última pregunta. Adelante, hermano. Bien, Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Voy a volver a repetir. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En base a este texto, en base a este texto, si la persona pierde su salvación, ¿a quién entonces pertenece la salvación? Listo, hermano Totocayo. Ok, la salvación siempre le pertenece a Dios, pero uno puede perder esa salvación que le pertenece a Él, porque Dios decide no perdonar a aquellos que no permanecen en bondad, a aquellos que se ensoberbecen. Entonces, ¿quién es el que dice, esta persona está en su pecado, ha apostatado y por lo tanto no tiene perdón? Dios. ¿Quién es el que salva? Él. ¿Quién es el que condena? Él. Todo lo decide Él, pero nosotros también hacemos los méritos, entre comillas, para ser condenados. Así que yo no me inventé Romanos capítulo 11, verso 18, el 22 y todos los textos que he leído que no son inventados por mí. Lo dice la Biblia. Bien, esta es la contestación del hermano Dani Totocayo. Pues ahora sí, damos por terminado este debate, ya que fue un debate aproximadamente de 52 minutos, muy bueno, así la hora. Pues yo le doy las gracias al hermano Dani Totocayo, hermano Jonathan Vargas. Espero y a todos los oyentes y a todos los que nos van a escuchar, pues que esto sea de edificación y como una sugerencia, que anoten bien los textos cuando lo escuchen de cada oponente para que ustedes puedan verificarlo por sí mismos y puedan ir a lo que es la raíz para que ustedes saquen su conclusión. Así es que mi hermano Totocayo tiene pues un minuto para que se pueda despedir. Después mi hermano Jonathan. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho. Como han podido ver en nuestras exposiciones, cada uno ha presentado sus textos y que cada quien saque sus conclusiones. Ustedes son los jueces que sacarán sus conclusiones y bueno, pues que este debate les haya sido de bendición y pues sería bueno que lo compartan y otras personas también lo vean. Muchas gracias por la moderación. Gracias, Jonathan, por la invitación a tu canal para hacerlo en esta primera vez. En otra ocasión será en otro canal donde yo esté. Y bueno, gracias. Hasta una próxima. Que Dios lo bendiga mucho. Adelante, mi hermano Jonathan. Sí, yo agradecer a Dani Totocayo también, porque no, para ser honesto, cuesta mucho que hayan personas que se atrevan a debatir, y Dani Totocayo lo ha hecho, independiente que no coincida con la doctrina con él, pero él tiene la valentía que los otros no tienen para poder debatir. Un saludo también a todo el grupo perteneciente también al Sana Doctrina Subcalvinismo, al grupo de WhatsApp, El Peso de la Verdad, y a los que también están inscritos en este canal, El Peso de la Verdad también por YouTube. Y también un saludo a Peter Gómez. Peter Gómez, Peter, todavía te estoy esperando para que venga a debatir conmigo acá. Muchas gracias. Adelante, pues así damos por concluida, mis hermanos. Gracias, hermano, por Joel Pérez, el hermano Gustavo, el hermano
José y entre otros que estuvieron aquí observando con nosotros y viendo lo del debate, pues así vamos a estar precisamente nosotros haciendo este tipo de canales y pues aquí vamos a estar, hermano. De todos modos, sea una gran bendición para todos ustedes, ya sea por el canal de Facebook o lo que es el grupo de WhatsApp. Hasta pronto, hermanos. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, mi hermano.